Bueno, muy buenos días. Como esta va a ser la primera mesa, vamos a explicar un poquito la mecánica de funcionamiento de estas mesas coloquio-debate. En cada una de ellas hay tres expositores, tres presentadores, y cada una de las presentaciones va a durar 20 minutos. Me han dado acá unos simpáticos cartelitos de advertencia, pero vamos a disponer de estos 20 minutos y al final va a haber 20 minutos más para una rueda de preguntas, debate y coloquio. Las preguntas van a ser dirigidas al conjunto de cada mesa y para ello van a estar pasando papeles para que puedan anotar cualquier consulta o cualquier comentario, y al final de estas preguntas vamos a hacer un poquito un resumen de lo debatido y expuesto en estas presentaciones. Explicada la mecánica, la primera mesa del día es sobre arqueología y turismo, una discusión pendiente. Definitivamente el Perú es un país icónico a nivel mundial. Icónico en el sentido de que al mencionar la palabra Perú, la mayoría de las personas en la mayoría de los países automáticamente tienen una postal del Perú en su mente, en su cabeza, ¿no? No todos los países comparten esta suerte, porque yo creo que es una suerte, ¿no? Tenemos, sin querer causar agravios comparativos, pues un alemán o un holandés o un canadiense promedio, a lo mejor ante la palabra Chile, no tiene de forma tan automática una imagen del país. Y en la postal del Perú, que tiene tanta gente a nivel mundial, definitivamente hay un cóndor, hay una llama, seguramente hay una quena y un poncho, pero siempre hay, o en la mayoría de los casos habrá un sitio arqueológico, ¿no? Probablemente Machu Picchu, ¿no? Pero la arqueología está en la postal mental que tiene la mayor parte del mundo sobre el Perú. Por lo tanto, este debate sobre arqueología y turismo es absolutamente necesario, y que bien la iniciativa de la Fundación Vice. La primera presentación de hoy es a cargo de Liz Chirinos Cuadros, que es la actual viceministra de Turismo en el Mincetur, y conocida ya por su trabajo en todo el norte del Perú de hace tiempo. Liz es abogada por la Universidad Católica del Perú, es máster en Administración de Empresas Turísticas del Instituto de Empresa de Madrid y diplomada en Gestión Pública de la Escuela de Gerencia Continental. Posee una amplia experiencia en gestión de proyectos de cooperación internacional, así como en gestión pública. Ha trabajado en la materia de determinación de competencias y funciones del sector turismo y actualmente, como decíamos, ocupa el cargo de viceministra de Turismo en el Mincetur. Entonces, por favor, Liz, bienvenida. Bueno, ¿me puedo acercar a podio, verdad? Sí, sí. Cronos. Está un poco complicado. Bueno, en primer lugar, agradecer a Fundación Vice y en general a cada uno de ustedes por estar aquí y tener esta acogida, y creo que lo dijo muy bien Luis. La verdad que el binomio turismo y cultura es sumamente importante, sobre todo en un país como el nuestro, con la riqueza cultural y natural que tenemos. Yo un poco voy a hablar del turismo sostenible. Esta palabra no es una palabra ociosa, es una palabra realmente importante que genera diferencias, y cómo a través del turismo sí se genera un aporte concreto al patrimonio cultural, o debiera hacerlo, y al desarrollo del país en su conjunto. Particularmente voy a hablar de un caso que es el caso Amazonas, que es el caso que más conozco de alguna manera y es la que me acercó al sector, y que he seguido muy de cerca desde sus inicios hasta el día de hoy, lo cual me hizo además conocer a Luis hace bastantes años. La idea de esta presentación, y eso se los pido, es constructiva, es tender puentes, es realmente lo que dice aquí: tensiones, desafíos y oportunidades. Por más que pudiera en algún momento pensarse
y se han generado tensiones, hay que verlo y lo queremos ver desde el sector turismo como los desafíos que se empiezan a generar y sobre todo la identificación de oportunidades a partir de este caso en la región Amazonas. Empezar por qué se entiende por turismo sostenible. La sostenibilidad, ya la Organización Mundial de Turismo lo dice, atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras, protegiendo y fomentando las oportunidades para el futuro. Y su función es conseguir satisfacer las necesidades económicas, sociales, respetando al mismo tiempo la integración e integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida. Para el año 2017, las Naciones Unidas declaran al año 2017 como el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo y se centran en 3 pilares. Los 3 pilares de la sostenibilidad dentro de la actividad es la rentabilidad económica, y aquí tenemos palabras claves y factores muy importantes como genera empleo, sí lo hace, estimula la inversión, se generan nuevas oportunidades de negocio, sobre todo a niveles locales de las propias comunidades, el pilar de la sociocultural, en el que claramente el respeto a los valores culturales debe y es una premisa de desarrollo, y esto logra además una mejora en la calidad de vida, entre otros aspectos, ¿no? Y la conservación ambiental, turismo no es una actividad superficial, turismo no es una actividad que busca simplemente trabajar hacia el turista extranjero que viene, lucra, se va. Realmente el turismo sí genera economía local, sí, pero sí genera impactos. El turista sí va a generar basura, nosotros generamos basura hoy estando aquí, ¿no es cierto? Lo que hay que trabajar a nivel de la conservación ambiental y de los espacios es justamente evaluar esos impactos y saber gestionarlos. El caso en Amazonas creo que es un caso emblemático, importante, que sí nos ha generado tensiones y, como les decía, la idea es identificar estos desafíos a través de las lecciones aprendidas y hacernos una serie de preguntas, creo, de qué no resultó, qué debe resultar y hacia dónde debemos de ir para construir un destino turístico sostenible. El caso del destino Amazonas empieza con una estrategia que el sector tenía de diversificar realmente lo que es la oferta turística del país, con una visión país. Todos lo sabemos, Machu Picchu es el icono cultural que nos hace además que nos conozcan en el mundo a nivel del sector turismo, y eso está en el circuito sur. La estrategia desde el ministerio era empezar a diversificar la oferta en el circuito nororiental, y el icono o atractivo principal, ancla, que se identificó en ese momento era Cuela, con el corredor del Alto Utcubamba, unido a la Ruta Moche, que justamente también se trabajó lo que era el complejo El Brujo, la Huaca del Sol y la Luna, entre otras intervenciones, sin dejar de lado Chan Chan también. Pero Amazonas definitivamente iba a ser este ancla a nivel del desarrollo del circuito norte. ¿Cómo es que empieza a desarrollarse? Y esto lo van a ver más adelante, es un trabajo que empieza desde el año 2003 a la fecha, son más de 13 años de intervención y de visión que ha tenido sus altas y sus bajas. Se identifica el recurso, o sea, sí hay una metodología desde nuestro sector y desde la visión que se tenía para desarrollar este destino. Como les digo, se identifica el recurso, era Cuela, la zona de intervención en el Valle del Alto Utcubamba. Luego, el recurso simplemente es toda expresión cultural, natural, material o inmaterial, que tiene gran valor, ¿no es cierto?, que se tiene que encontrar registrado en el Inventario Nacional de Recursos Turísticos. Esa es la metodología, esa es la forma de identificar el recurso. El atractivo ya es este recurso, pero que empieza a tener servicios, que empieza a tener instalaciones, equipamientos, le agrega valor, porque hay que recibir al turista y al visitante. Y finalmente, la última estadio es el producto turístico, en el cual ya hay muchísimo más componentes. Ya estamos hablando de la planta turística, de los servicios que se ofrecen, y empieza a hablarse ya del posicionamiento, imagen, marca, de las motivaciones y expectativas que tiene el visitante, tendencias, que es lo que el mercado está buscando, y tenemos que empezar a trabajarlo en destino, ¿no? Como les digo, se identifica esta zona, ¿no? Se identifica la zona del Alto Utcubamba, que es el corredor
en el que en realidad no solamente está Cuelap. Cuelap era y es el atractivo ancla que se identificó, pero definitivamente acá hay muchísimos otros recursos atractivos a la fecha. El propio paisaje se empieza a empezar a ver como uno de los temas importantes a proteger, todo el tema de las comunidades, la identidad cultural que existe en esta zona. Ya estamos hablando de Rebas, ya estamos hablando de la Jalca, estamos hablando de la Congonda, estamos hablando de Quiocta, estamos hablando de Carají. Hay muchísimos recursos en este espacio. Realmente es un espacio sumamente rico. Y esto no empieza de manera improvisada ni desde el sector turismo únicamente. Y agradezco mucho además que esté aquí el doctor Lumbreras, fue con él y desde el INC donde se empieza a trabajar esto y donde se empieza a pensar en cómo trabajar un destino turístico sostenible desde el sector cultura, y el trabajo fue muy articulado. Empezamos desde el año 2000 a declarar de interés nacional, o sea, se logra una ley. El trabajo fue desde el Ejecutivo, incluso con el Legislativo. La conservación, protección, promoción del conjunto arqueológico Cuelap, ¿no? Y constituir esta zona como una zona intangible. Luego, ya en el 2003, se continúa el trabajo y se declara el monumento en emergencia para poder tener de una manera más ágil y directa el poder intervenir el propio sitio, e incluso se le declara de interés su investigación y restauración. Acá vemos cómo, si bien desde el sector turismo pudo haber una promoción e interés de lograr este destino, le estamos dando una importancia muy fuerte y reconocemos la necesidad de la investigación y la restauración de los sitios arqueológicos y de un lugar como Cuelap de tanta importancia, ¿no? Dentro de las conversaciones que se tienen con cultura, se ve que necesitamos un plan de manejo, necesitamos un plan de gestión. Esto no puede ser de una manera espontánea, y así es como en el año 2003 y 2004 se genera el Plan Maestro, y esto es gracias además a un convenio que se da entre el Ministerio de Comercio Exterior por inversión, en ese entonces el Instituto Nacional de Cultura, hoy Ministerio de Cultura, y el plan arroja todo un plan de manejo en 10 distritos, ¿no? Que van desde el poblado de Tingo, que es un poco el mapa que les enseñé hace un momento, y hasta Leimebamba, incluso con la Laguna de los Cóndoros, que también es muy conocido y es un lugar todavía muy frágil, ¿no? De ese plan maestro y de ese documento de gestión empiezan a desarrollarse una serie de proyectos que nuevamente no eran proyectos arbitrarios, eran proyectos que salen de este plan maestro, salen de esta visión de desarrollar un destino sostenible en la región norte, pensando en esta estrategia de diversificar y fortalecer el circuito nororiental. No voy a detallar todos ellos, pero se puede ver cómo desde el 2005, ¿no? Primero hemos empezado 2003, primero una norma, luego el plan de manejo, luego la identificación de proyectos, y cómo desde el 2005 hasta más o menos el 2013 hay una intervención constante. Del 2010 al 2013 hay un cierto quiebre, pero finalmente sí hay una intervención constante, y luego les voy a explicar por qué ese punto rojo, recuérdenlo. No con ánimos de proponer un tema negativo, sino todo lo contrario, para ver temas constructivos, como les decía, pero sí es un hito bien importante a considerar. Y luego, después de 2014, ya estamos viendo las intervenciones un poco más aisladas, y definitivamente después ya no hay nada hasta el 2017, que se está nuevamente retomando, y veremos por qué de estos hitos, ¿no? Estamos viendo que el Ministerio de Comercio Exterior, a pesar de el acercamiento con el Ministerio de Cultura, es a través de la unidad ejecutora Copesco, que desde el 2005 al 2017 estaría interviniendo estos espacios y este destino con más de 100 millones de soles. La intervención no es poca, es considerable, y es de distintos tipos, no solamente escuela, estamos hablando de pueblos soporte, ciudades soporte como María, por ejemplo, que es una de las ciudades más cercanas, no es solamente el caserío de Cuelap, estás hablando de lugares como La Jalca, como Rebas, ¿no? Es mucho más allá de solamente la fortaleza, bueno, como antes se le llamaba Fortaleza Cuelap, sitio arqueológico ahora, ¿no? Y ahí uno de los proyectos era la telecabina, pero era uno de los proyectos, no es que como un platillo volador la telecabina iba a llegar. Estábamos pensando en trabajar todo el destino, y uno de esos componentes, por las razones además del tipo de turista que llegaba a la zona. El tipo de turista que llega al Perú es un tipo de turista que sí consume, que sí
quiere conocer cultura, Cuelap, y en un tema pre-inca además, es muy potente el norte en ese sentido, pero también es un turista mayor, es un turista que no es el mochilero, que no es el joven, y el acceso a Cuelap tampoco era un acceso fácil. Y así es como empieza a surgir un medio de transporte que pueda ser mucho más rápido, cercano y accesible para este tipo de turista, ¿no? Esto lo pasó muy rápidamente, ustedes lo van a poder ver, además está en la web del Plan Copesco, son las distintas intervenciones a lo largo de todos estos años, cómo están los pueblos mejorando, se interviene en plazas, se interviene en centros culturales, se interviene en el centro mismo de Chachapoyas. No sé si todos conocen, pero uno de los lugares más emblemáticos ha sido el Jirón Amazonas, por ejemplo, en el que realmente has recuperado fachadas, recuperaste balcones, recuperaste la paleta de colores, finalmente todo el tema de cableado lo pusiste debajo. Si se dan cuenta acá en la fotografía no ves ningún tipo de cableado, ¿no? No hay ninguna contaminación visual, el blanco, el negro a nivel de carteles, ¿no? Se recuperó todos los techos. Este era un ejemplo y era un capital semilla de alguna manera para que se replicara a lo largo de todo del centro histórico de Chachapoyas, ¿no? Esto ya es un tema de Cuelap. Y a pesar de esa intervención que fue ya hace varios años, fue la única intervención que se dio a nivel del centro histórico, y ahora en el 2017, bueno, a partir del año pasado, nuevamente se ha retomado desde Plan Copesco, desde el sector turismo, la intervención de la Plaza de Armas, ¿no? Del centro histórico. Les decía, hay una serie de proyectos, son más de 100 millones de inversión. Sin embargo, tomo un caso particular, que es el proyecto del parador turístico, para que se vea un poco el link o la importancia desde el sector turismo de proveer de servicios al turista. Si pueden ver aquí, esta zona es la zona de recepción de los turistas o del visitante en general, que es la llamada La Malca. Simplemente era una pampa en el cual el turista llegaba, ponían vía tour, vía tu propio auto, etcétera, y no había absolutamente nada más. Hoy tienes un centro de servicios con el parador, ¿no es cierto?, que conforme, ahí está la boletería del Ministerio de Cultura. El Ministerio de Turismo entregó esta infraestructura al Ministerio de Cultura, tienes los baños, tienes un tema de mercado artesanal, se trabajó mucho con los artesanos para que los artesanos locales de las poblaciones aledañas trajeran sus productos, mejoraran sus productos. De hecho, se creó un sitio, Utcubamba, también para generar esa mejora. Estas son un poco las instalaciones que pueden ver, la cafetería, la zona de estacionamiento. Hay una suerte de sala de exposición también previa que el orientador o el guía debe llevar a sus turistas para decirle qué es lo que va a ver más adelante, ¿no es cierto? Liz, estamos sí. en los 15 minutos para orientación. Ok, ya, sí. No voy a terminar la presentación. El tema de la telecabina, que creo que muchos lo conocen, lo voy a pasar muy rápido. Esta es una inversión de 75 millones, pero ¿qué es lo que ha logrado? Y ahí sí, regresar a los pilares de la sostenibilidad en el tema del propio sistema de transporte. Es un sistema que definitivamente no genera las emisiones que otros tipos de transporte podrían estar generando. Sí ha generado y está generando oportunidades de negocio, sí está generando una intervención de parte de la comunidad y un acercamiento, y eso se lo digo porque Cuelap, de recibir 600 turistas mes, hoy recibe 1000 turistas día. De haber empezado y haber cerrado años anteriores con 59.000 turistas año, estamos cerrando el año pasado con 108.000 turistas. El impacto es importante y, como les decía, la telecabina no era la idea que llegara primero ni llegara sola, sino que justamente la idea de trabajar a nivel de la estrategia del destino era haber trabajado todos estos otros proyectos para preparar justamente de manera planificada el propio destino, porque sabíamos que la telecabina iba a tener un impacto importante en lugar casi una hora vía carretera, en 20 minutos estás llegando a la fortaleza, ¿no? al sitio arqueológico, perdón. Cuando les decía que sí genera emprendimientos, el Ministerio ha hecho
una proyección, ha hecho un trabajo y vemos cómo además a través del flujo de turistas que están llegando, no solamente están llegando a Cuélap, sino que eso se está repartiendo a nivel del propio destino. Cocachimba, donde está la catarata Bogta, ¿no es cierto? San Pedro de Valera, la Coca, que también son pueblos que están cerca, también están creciendo muchísimo a nivel, estas Cocachimba, a nivel de emprendimientos locales, por ejemplo, ¿no? Vemos como si a partir de una mejor conectividad y de llegada y flujo de turistas, esto sí reparte a nivel del destino en este corredor del Valle del Tubamba y no solamente a Cuélap. Y acá se recuerdan que les dije lo del punto rojo. ¿Qué es lo que sucede? Esta estrategia implicaba, y veíamos que los recursos además son escasos, Plan Copesco no iba a poder intervenir únicamente en el destino y se genera toda una visión de trabajar desde el Plan Copesco lo que era el programa de acondicionamiento turístico del Alto Utcubamba, en el que interveníamos no solamente en Cuélap, sino dado el plan maestro, como les decía, se iba a trabajar en la puesta en valor, en el trabajo de fortalecimiento de capacidades, en el tema del propio sitio arqueológico, de dotar de servicios, del tema de los paradores, como vimos en Cuélap, en la Laguna de los Cóndores, en Macro, en Tella, en Rebash, en Olán, en La Congona, y esto se iba a hacer desde el Ministerio con la unidad ejecutora Plan Copesco, pero además, y esta era una inversión prevista de 57 millones. Lamentablemente sí se generaron tensiones con el sector cultura, no se supo tal vez entender de ambos lados lo que significaba trabajar y empezar a trabajar en el destino, porque sabíamos de la estrategia que se estaba viendo a través de la telecabina que iba a impactar definitivamente en la visita, la conectividad que se estaba trabajando para que llegaran los vuelos. Cuélap y en general el destino, hoy llegas en 3 horas desde Jaén, incluso ya tienes vuelos directos todos los días vía ATSA al mismo aeropuerto de Chachapoyas con vuelos de 50 pasajeros. Definitivamente hay un antes y un después cuando tienes conectividad a un destino, pero lamentablemente este proyecto no fluyó, no avanzó el programa y esta inversión todavía no se ha ejecutado. Por eso es que pareciera que llegó el teleférico como un platillo volador y nos agarró sin haber trabajado el destino, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Diciembre de 2017 está el ministerio y ahí nuevamente lo que les digo tal vez faltó y es parte del reto y las oportunidades que desde ahora y en espacios como este esperamos lograr desde el sector turismo al sector cultura. Turismo trabajó, invirtió básicamente en los PIAs. Habían 5 lugares que ya contaban con PIA aprobado del Ministerio de Cultura. Habían otros 2 en la Laguna de los Cóndores y Cuélap y estructuras aledañas que estaban siendo evaluados en el Ministerio. Estas consultorías y este trabajo se dio desde la inversión del Ministerio de Turismo. Y luego hubieron otros 2 que realmente contaban con muchísimas observaciones, entendemos, tanto así que el Plan Copesco tuvo que resolver el contrato a ese primer consultor y se contrataba a un segundo consultor para el levantamiento de observaciones. ¿Qué es lo que pasó aquí? Nunca se pudo llegar a firmar el convenio interinstitucional entre Cultura y el Ministerio de Turismo. Las razones, estoy segura que pudieron ser varias, pero creo que la principal es que no hubo un entendimiento común y no pudimos tener un buen lenguaje entre ambos para poder entendernos de la importancia que era empezar a entrar en estos lugares porque el destino mismo lo requería dado los flujos que se venían, ¿no? ¿Cuáles fueron los problemas? Y aquí un poco la pregunta, ¿no? Estamos en el tiempo, ¿eh? ¿A qué retos y desafíos nos enfrentamos para dotar de servicios y convertir los recursos, como les decía, en atractivos? Vemos que definitivamente, no digo que el sector turismo sea la panacea ni mucho menos, pero necesitamos al sector cultura para poder intervenir. Las conformidades para los planes de investigación arqueológica no toman menos de entre 4 y 8 meses y el gran problema es el tema del saneamiento físico legal y sin eso realmente no se puede avanzar, no se pueden trabajar infraestructuras, no podemos hacer los paradores, no se puede dotar de servicios y sí es un punto importante. Y al final, creo se dijo un poquito antes la importancia con el sector educación, que también es clave. Hoy sí vemos que hay una falta de profesionales en arqueología a nivel país, ¿no es cierto? No solamente en la región Amazonas, pero en la región Amazonas además hoy sí es urgente
que se empieza a generar esa oferta, porque la demanda existe. Sí se va a necesitar, obviamente, tener personas que empiecen a poder estar dirigiendo estos proyectos de investigación para poder lograr las intervenciones de manera adecuada. Y ahí viene este link y puente con cultura y turismo, ¿no? Y yo creo que ya estamos sobre la hora. Sí. Lo voy a pasar muy rápidamente. Ustedes tienen ahí la presentación. Me da un montón de pena, pero un poco decirles cómo el Destino Amazonas al día de hoy tenía 358 millones de recursos públicos colocados. Es enorme y creo que ningún destino a nivel nacional tiene una inversión tan grande. Quiero mostrarles con esto que no era algo descabellado, que se nos ocurrió de la nada desde que queremos solo traer turistas. Se trabajó muchísimo y se quiso trabajar y se quiere trabajar, y estoy segura que así será, de trabajar en territorio con las comunidades, con investigación, con conservación, con planta turística, con servicios, para poder realmente recibir el flujo que ya se está dando hoy en día, ¿no? No es solamente desde la parte de turismo, cultura es un ejercicio muy de suma y resta prácticamente, con los turistas que les estaba diciendo que ya están llegando y que está generando este tema económico en la zona. El sector cultura, solo por las entradas al sitio arqueológico, podría estar recibiendo, siendo totalmente conservadores y bajando, digamos, las visitas que ya tenemos, 3 millones de soles para el año 2019, lo que haría que el Ministerio pudiera disponer de 250.000 soles mensuales para el mantenimiento y operatividad del propio sitio, ¿no? Estos son simplemente los datos que un poquito les decía, y con esto cierro, Luis, antes que me mates, las oportunidades y reflexiones. Un poco lo que quiero transmitir aquí no es, insisto, temas negativos, sino cómo sí desde el sector turismo nos importa muchísimo el tema de lograr destinos sostenibles. Entendemos la fragilidad y la importancia de intervenir correctamente sitios arqueológicos, de cómo sí tener que involucrar a la comunidad, porque además hoy el turista, y no es un tema de moda, hoy el turista te pide cada vez mayor autenticidad, mayor conservación del paisaje, mayor involucramiento de las comunidades, una artesanía tradicional de verdad, no la comercial, ¿no? Y todo eso sí se puede lograr, y entonces yo creo que ahí de verdad que tenemos puntos de encuentro muy importantes, solo que tal vez el mensaje o la comunicación no está llegando de la mejor manera. Y ¿cuáles serían estas últimas reflexiones? Definitivamente, desde nuestro sector creemos que la DDS de Cultura de Amazonas, por toda la inversión, además que este destino está recibiendo, y la estrategia país, porque aquí ya sí desde el sector turismo, la diversificación de la oferta turística del Perú sí es generar el desarrollo del circuito norte, además de la consolidación del sur. El sur siempre será importante, Machu Picchu no dejará de ser Machu Picchu, pero tenemos que empezar a diversificar, y definitivamente esto ya se empezó a hacer hay una inversión del Estado y hay recursos invertidos desde el año 2003, estamos hablando de más de 10 años en inversión que no puede definitivamente perderse. Y para eso la Dirección Desconcentrada de Cultura ya tiene otros retos que enfrentar sumamente importantes, porque va a tener que administrar todos estos espacios, ¿no? Reactivar lo que nosotros denominamos el patao, no sé si hay que reformularlo, hay que mejorarlo, pero definitivamente tenemos que trabajar en el destino. Esta mejora del flujo de turistas, como les decía, vía la conectividad, ya no se puede parar. Los vuelos de LAN existen a Jaén, los vuelos de ATSE existen, LS Perú está entrando a Chachapoyas, van a llegar los turistas, no podemos taparnos los ojos, eso es una realidad. Tratar de buscar este mecanismo ágil, eficiente, no sé cuál exactamente, espero que en este coloquio podamos sacar algunas ideas, porque el saneamiento físico legal sí es un hándicap y una limitante. Listo. Creo que vamos a tener un tiempo de debate al final, quizás para ampliar algunas ideas. Listo. Pero terminamos.